Masejet Sotadaf Membet Amudalef 42a, 23 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Shemini, octavo capítulo. Esta Mishnah a continuación nos va a hablar del Kohen Mashuach Milchama. ¿Qué es el Kohen Mashuach Milchama? Es un sacerdote que fue ungido especial para propósitos de guerra. ¿Qué significa eso? Antes de que el pueblo de Israel saliera a una guerra, escuchaba unas palabras, un mensaje para fortalecer sus corazones y tener fe. ¿Quién hacía todo esto? El Kohen Mashuach Milchama. Sí, vamos a ver a continuación en la Mishnah y en la Gemara los diferentes detalles. Dice la Mishnah: Meshuach milchama, בשעה שמדבר אל העם לשון הקודש היה מדבר. שנאמר והיה כקורבכם אל המלחמה וניגש הכהן, זה כהן משוח מלחמה ודיבר אל העם בלשון הקודש. El Meshuach milchama, cuando hablaba con el pueblo para fortalecerles y todo, el mensaje lo decía únicamente y solamente en hebreo, la Shon HaKodesh, como vimos en el capítulo anterior. ¿De dónde lo aprendemos? Como está escrito en el versículo de Korabhem la Milchama, Benigash Kohen, el Kohen es Kohen Meshuach Milchama. Y después dice Bediber es Laam, Bediber es únicamente en hebreo. ¿Por qué? ¿Dónde vemos que Bediber es únicamente en la Shon HaKodesh? Vamos a ver en la Gemara que es una Gezerah Shabbat. Sigue la Mishnah, Ve'amar alehem Shema Israel, alo yevechem velo alajechem, lo Yehuda al Shimon velo Shimon al Binyamin, sheim tiplu beyadam irachamu alechem כמו שנאמר, ויקימו האנשים אשר נקבו בשמות ויחזיקו בשביה וכל מערמיהם ילבישו מן השלל, מערומיהם, ילבישו מן השלל וילבישום וינילום ויחינום וישקום ויסוכום, וינעלום החמורים לכל כושל ויביאום ירחו אל התמרים אצל אחיהם וישובו שומרון וגומר, alo yevechem אתם הולכים sheim tiplu beyadam en merachamim alechem. Dice la Mishnah, explica otro versículo que está escrito en este tema de Kohen Meshuach Milchama. Ve'amar alehem Shema Israel, le decía el Kohen Meshuach Milchama, el Meshuach Milchama le decía al pueblo de Israel: escuchen, pueblo de Israel, se están acercando ustedes a una guerra contra o sobre sus enemigos. ¿Para qué le dice eso? Para que estén pendientes que van a ir contra sus enemigos, no contra sus hermanos. Porque en diferentes guerras anteriores que hubo, por ejemplo, en la tribu de Judá con la tribu de Shimón, o Shimón con Binyamin, al fin y al cabo, si uno pierde la guerra, no pasa nada. Lo agarran, los agarran a ellos, ¿sí? Pero le dan, si están desnudos, si tienen frío, le ayudan, le dan zapatos, le dan ropa, le tienen piedad, tienen misericordia de ellos. Y aquí viene el Meshuach Milchama y dice: tienen que estar pendientes en esta guerra. ¿Por qué? Porque esta guerra no es con un hermano de ustedes, no es con otra tribu del pueblo de Israel, sino es con ¿qué? Con el enemigo, que si los agarran no hay misericordia, no hay piedad, no nos van a dar nada. Por eso hay que estar muy fuerte y muy pendiente. Así le dice el Kohen Meshuach Milchama. Sigue diciendo el Kohen Meshuach Milchama, dice la Torah: Al yerach levavchem al tireu al tachpezu vegomer. El versículo dice que el Meshuach Milchama le dice al pueblo de Israel: no se debiliten, no debiliten su corazón, no se asusten y no entren en pánico. Ve al tarzum y penhen, también le dice, y no se rompan, sigan a fuerza, con fe, con fuerza y con energía para adelante. Al yerach levavchem, ¿a qué se refiere? ¿Por qué tantos sinónimos de no se debiliten, no se asusten, no se pongan en pánico? ¿Por qué tanto así? Dice la Gemara, dice la Mishnah: Lirach levavchem mi penet salat susim vetzuzuje jarabot, al tireu mi pene agafat erisim veshifat kalgasim, al tachpezu mi kol geranot, al tarzu mi pene kol tzevachot. Cuatro sinónimos hay, los repito otra vez, cuatro mensajes aparentemente repetitivos, medio repetitivos. Le dice: no se debiliten su corazón, no se asusten, no entren en pánico y no se rompan, ¿sí? No se rompan internamente. ¿Por qué 4 veces? 4 veces les advierte el Meshuach Milchama al pueblo de Israel para insinuarles: no se debiliten por el relinche de los caballos, ¿sí? No, y por el brillo de las espadas, no se asusten por eso. El segundo es: no se asusten, ¿por qué? Por el choque de los escudos que siempre hace el enemigo para asustar a la contraparte, y por la cantidad de soldados, no se asusten por eso. Al tachpezu, no entren en pánico, ¿por qué? Por los cuernos, por los shofarot, tocaban como unas trompetas pero de unos cuernos para asustar al enemigo también, no se asusten por eso. Y por último, al tarzu, ellos empezaban a gritar, ¿sí? El enemigo empezaba a gritar así, para hacer bulla, que se asuste el pueblo de Israel. Por estas 4 cosas, no entren en pánico, no se asusten, no se debiliten y no partan internamente en dos. Sigue diciendo la Mishnah: Ki Hashem Elohechem haolach imachem lilachem lachem, hem baim benitzchono shel basar vadam veatem baim benitzchono shel makom. Después sigue la Torah diciendo que el Kohen Meshuach Milchama le dice: quiero que sepan que Dios, nuestro Dios, va delante de ustedes para pelear. Así le dice el Kohen Meshuach Milchama al pueblo de Israel: nuestro Dios va con ustedes a pelear, ¿sí? En contra de los enemigos para salvarlos. Dice la Mishnah, básicamente le está diciendo aquí el Kohen que nosotros, el pueblo de Israel, cuando va a una guerra, vamos con la fortaleza de Dios, y el enemigo va con la fortaleza ¿de quién? Del rey de ellos, una persona que está hecho de carne y hueso, carne y sangre, ¿sí? Pelishtim ba'u benitzchono shel Goliat, ma'aya sofo lesof nafal bejerev venaflu imo. Por ejemplo, Pelishtim, ¿sí? Los filisteos
fueron por orden de Goliat, que era el fuerte de esa nación, y al final, ¿qué pasó? Él cayó, se murió en una espada, no en una espada, sino le tiró David, como sabemos la historia, una lanza, una fronda, ¿sí? Y lo mató, y al final todos los pelishtim se tuvieron que escapar también. Igual Bene Amón, el pueblo de Amón, también Bene Amón fueron a guerrear contra el pueblo de Israel por orden de quién, con fortaleza de Shovach, su fuerte, su general. Y al final, ¿qué pasó? Todos, él se murió Shovach y todos al final acabaron con la guerra. Veatem y atem ken. Y ustedes, les dice el Kohen Moshe al pueblo de Israel, no son así. Ki Hashem Elohechem haolech imachem lelachem lachem vegomer. Ze machaneja Aarón. Dice, y ustedes es diferente. Ustedes, a Kadosh Baruj Hu, va con ustedes. ¿A qué se refiere a Kadosh Baruj Hu va con ustedes? Al Aarón, al arca. Que siempre cuando iban a la guerra, el arca salía con ellos hasta un límite. Que el arca está ahí, todos los nombres de Dios, todo está ahí. Esa es la gran diferencia. Nosotros vamos con la fortaleza de Kadosh Baruj Hu y las otras naciones iban con la fortaleza de un rey, de un general, etc. Dice la Gemara, Maika Amar, Ajika Amar, Shenemar Vetiperu Lealanu Omer, Moshe Yedaber Ve'Elohim Ya'anenu Bekolma, Lealan Belshon HaKodesh, Afkan Belshon HaKodesh. Mencionamos al principio de la Mishnah que el Meshuach Milhamá podía decir sus palabras únicamente y solamente en la Shon HaKodesh. ¿De dónde lo aprendemos? Dice la Mishnah, porque está escrito en el versículo Vetiper el Abam, y hablaba con el pueblo, pero no está escrito que hablaba únicamente en hebreo. ¿Por ¿De dónde ves que es únicamente en la Shon HaKodesh? Dice la Gemara que es de la Shabbat. Está escrito aquí Vetiper el Abam, y está escrito en Matan Torah, cuando se recibió la Torah, Moshe Yedaber, Diber, el mismo verbo, ¿sí? De la misma manera que en Matan Torah se entregó la Torah, ¿en qué idioma? En la Shon HaKodesh. La Torah está escrita en la Shon HaKodesh igualmente, y está escrito Yedaber ahí igualmente. Cuando está escrito aquí Diber, se refiere en la Shon HaKodesh únicamente y solamente. Ahorita la Gemara trae una baraitá que nos enseña de dónde vemos que efectivamente para la guerra y para todo esto se necesita un Cohen especial que fue ungido para guerra, especial, que tiene este cargo especial. ¿Quién te dijo que no es el Cohen Gadol? ¿Quién te dijo que no es el Sgan Cohen Gadol? ¿Quién te dijo que no es un Cohen regular? ¿Por qué? ¿De dónde aprendemos que tiene que ser un Cohen Meshuach Milhamá para todo este proceso de la guerra? Dice la Gemara Tanu Rabbanan, Benigasha Cohen Vetiper Elam. Está escrito en el versículo respecto a la guerra que el Cohen se acerca y habla con el pueblo. Y Yahol Kol Cohen Shirtze, puede ser que cualquier Cohen que venga puede hacerlo, no tiene que ser uno especial. Talmud Omar Vetiperu HaShoterim, Mashoterim Bememune, Afkon Bememune. Está escrito en la continuación de ese mismo tema que hablaban los oficiales. De la misma manera que los oficiales fueron nombrados especialmente para la guerra, igualmente cuando está escrito Cohen, es un Cohen nombrado especialmente para la guerra. Veima Cohen Gadol, mejor dicho, de la misma manera, repito y corrijo, de la misma manera que los oficiales fueron nombrados especialmente, igualmente el Cohen tiene que ser un Cohen, ¿sí? Que fue nombrado especialmente. Dice la Gemara, ¿sabes qué? El Cohen Gadol, Veima Cohen Gadol, el Cohen Gadol fue nombrado especialmente, exclusivamente y únicamente, es el Cohen Gadol, es el sumo sacerdote. ¿Quién te dijo que no es el mismo el que hace el tema del Meshuach, de la guerra? Dice la Gemara, no, Dumia de Shoter. Tenemos que también compararlo con el oficial, como antes dijimos. Más Shoter sheish memune al Gabab, af Cohen sheish memune al Gabab. De la misma manera que el oficial tiene una persona nombrada encargada por encima de él, igualmente el Cohen tiene que ser alguien que él es nombrado y tiene que tener una persona nombrada encima de él. Y el Cohen Gadol no tiene a nadie por encima de él. Pregúntale, pero el Cohen Gadol también tiene a alguien por encima. Cohen Gadol Nami, ahí Kamelech al Gabab, el rey. ¿Quién tiene más cabot? ¿Quién tiene más respeto, más honor? El rey. Entonces sí tiene a alguien por encima. Entonces puede ser que sea el Cohen Gadol. Ba'avodato Kamar. Cuando tiene que ser alguien nombrado por encima de él, tiene que ser alguien nombrado por encima de él en el mismo trabajo, en el mismo servicio. Y el rey, aunque está más cabot, más todo, pero no es el mismo servicio, es en otra rama. Pregúntale a Mara, Veimas Gan. ¿Sabes qué? No es el Cohen Gadol, perfecto, porque no hay nadie, es nombrado especialmente, pero no tiene una persona nombrada por encima. Pero ¿por qué no puede ser el Cohen Meshuach Milhamá? No uno especial ungido de guerra, sino ¿quién es Gan? El vice Cohen Gadol, que es nombrado especial aparentemente, y tiene una persona nombrada especial por encima de él. ¿Quién? El Cohen Gadol, en el mismo trabajo, en el servicio. Dice la Gemara, Sgan lav memunehu, de Tania, Amar Rabbi Haina Sgan akoanim, lema Sgan, lama Sgan memune, lema, perdón, Sgan Memune, Sheimira Bobsul, Bekohen Gadol, y Jaso Meshamesh Tachta. Dice la Gemara, no, el Sgan, el vice, no es una persona que tiene un puesto especial. El vice Cohen Gadol no tiene ningún servicio especial. Él nada más está nombrado si en caso que el Cohen Gadol fallece, ahí es cuando él tiene una diferencia, ahí es cuando él entra. Pero antes no tiene ninguna responsabilidad especial ni nada por el estilo. Por lo tanto, no tiene ningún nombramiento especial, es igual que un Cohen regular. Por lo tanto, ¿y qué dijimos que tiene que ser? Tiene que ser un nombramiento especial,
¿sí? Y que alguien esté por encima de él. El Sgan no tiene un nombramiento especial. ¿Por qué? Porque hasta que no se muere el Kohen Gadol, él no tiene nada en diferencia, sino como hoy en día vicepresidentes y demás que también tienen algo de fuerza. Aquí es Sgan del Kohen Gadol, no tiene nada. Por lo tanto, no puede ser Sgan Kohen Gadol, sino tiene que ser ¿qué? Alguien, un Kohen especial, que está debajo de los otros Kohanim, del Kohen Gadol, mejor dicho. ¿Y quién es ese? Meshuach Milchama. De ahí vemos de que tiene que ser un Kohen especial, que fue ungido y especial, fue ungido para la guerra. Sigue diciendo la Gemara, Ve'amar alehem Shema Israel. Ma'ishna Shema Israel. Amar Rabbi Yochanan ben Shimon ben Yochai, amar lehem HaKadosh Baruch Hu Israel. Afilu lo kiyamtem el hakeriat Shema Shachrit ve'arbit, y atem nimtzarim beyadam. Dice la Torá de que lo primero que el Meshuach Milchama, que el Cohen que era para las guerras, el Cohen ungido para las guerras, empezaba a hablar con el pueblo de Israel, decía, Shema Israel, escuchen Israel. Pero si nos fijamos, es las mismas palabras de Shema Israel que nosotros decimos cuando mañana y noche. Dice Rabbi Yochanan ben Shimon ben Yochai, ¿qué significa esto? Kadosh Baruj Hu básicamente le dice al pueblo de Israel, no tengan miedo por los pecados que tengan. Si ustedes nada más cumplieron Kriyat Shema de la mañana y de la noche, el Shema Israel mismo que está escrito sobre ellos también Shema Israel, eso es suficiente para que no sean castigados y no sean cautivos de los enemigos. Sigue diciendo la Gemara, Aliarach levaochem al tireu vekomer tanu rabbanan. פעמיים מדבר עמם, אחת בספר ואחת במלחמה. בספר מה אומר? שימו דברי מערכי המלחמה וחזרו. במלחמה מה אומר? אל ילך לבבכם, אל תיראו, אל תחפזו ואל תרצו. כנגד ארבעה דברים שעובדי הכוכבים עושים. מגיפים, מדיעים, צווחים ורומסים. Dice la Baraita, dos veces le hablaba el Cohen Meshuach Milchama al pueblo de Israel antes de la guerra. Una, cuando el pueblo de Israel salía de Israel para guerrear y se encontraban en la frontera de la tierra de Israel. Ahí es la primera vez que hablaba. ¿Y qué les decía en ese momento? En ese momento le decía, mira, escuchen bien cómo son las leyes de la guerra. O sea, ¿quién no puede ir a guerrear? ¿Quién tiene que ir para allá y regresar? Vamos a ver a continuación, más adelante, Bedat Hashem, que hay unos que construyeron una casa y no la han inaugurado. ¿Sí? Que van para la guerra, van para allá y tienen que regresar. ¿Sí? Hay unos que ni tienen que ir. ¿Sí? Entonces, el Cohen en ese momento, cuando estaba en la frontera de Israel, él decía todas las leyes, quién tiene que volver, quién tiene que participar en la guerra. Y luego, cuando se adelantaban y pasaban la frontera, salían de Israel y llegaban al lugar de la guerra, ahí ya decía que al iraj levavchem, al tireu, al tachpezu, al tarzu. No debiliten sus corazones, no se asusten, no entren en pánico y no se rompan internamente, ¿no? O sea, no se debiliten básicamente. ¿Y por qué cuatro advertencias? ¿Por qué cuatro? Como dijimos, dice como explicamos también en la Mishnah, una contra otra de las cosas que hacen los enemigos. Los enemigos, ¿sí? ¿Qué hacen? Agarran los escudos y empiezan a chocarlo para hacer bulla. Y uno se asusta de eso, le dice, no se preocupen por eso. Dos, tocan shofarot, cuernos, para hacer bulla y asustarlos al pueblo de Israel. Le dicen, dos, no se asusten por eso. Adicionalmente gritan, tres, no se asusten por eso. ¿Sí? Y después dijimos otras en la Mishnah similares, las espadas y demás. Y Romsim, por último, que a veces traían los enemigos los caballos para pisar al pueblo de Israel y para que relinchen y hagan bullas y se asusten. No se asusten por eso. O sea, básicamente, cada una de las advertencias que no se asusten, por cuatro cosas que causan el susto, que pueden causar el susto en el pueblo de Israel. Sí. ¿Ah? Así es. פלישתים באו מניצחונו של גוליית וכולי. גוליית אמר רבי יוחנן שעמד בגילוי פנים לפני הקדוש ברוך הוא שנאמר ברו לכם איש וירד אליי ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר השם איש מלחמה. Mencionamos en la Mishnah que nosotros cuando vamos a una guerra, el pueblo de Israel cuando va a una guerra va con la fortaleza de בניצחונו של מקום, con la fortaleza de Hashem. Pero las otras naciones cuando van a una guerra, ¿cómo van? Fortaleza de un Melech Basar Badam, un rey o un general de carne y hueso, carne y sangre. Y la Mishnah trae un ejemplo, Goliat. Los filisteos fueron a la guerra con fortaleza de Goliat, su general, su gigante, su fuertachón. Y al final, ¿qué pasó? Él murió y todos escaparon. La Gemara viene y explica, Goliat, ¿por qué se llamaba Goliat? ¿Por qué esta persona se llamaba Goliat? Dice Rabbi Yochanan, porque tuvo la cara desnuda enfrente de Dios, o sea, fue descarado. ¿Sí? Fue falta de respeto con Akadosh Baruj Hu. Como está escrito en el versículo que Goliat dijo, Beru lachem ish veyered elai. Agarren un hombre y que venga a pelear conmigo, a ver quién puede. Y dice la Gemara, esto no se refiere a un hombre normal, se refiere a Dios. Que Goliat retó a Dios, ven tu Dios a pelear conmigo, a ver si puedes. Ish, como está escrito, Shem ish milchama.
¿Sí? Amar Kadosh Baruchu, Hareni Mapilo Aliad Ben Ish, Sheneemar David Ben Ish Efratiazde. Él dijo, él me llamó a mi Ish, y que yo voy a pelear con él. Yo me voy a encargar ahorita de que ¿quién lo tumbe a él? El hijo del Ish. ¿Quién es el hijo del Ish? David. David, ¿que qué fue? David fue llamado en el versículo en Shemuel, David Ben Ish Efratiazde. Él dijo que venga el Ish a meterse conmigo, me voy a meter con él, ¿con qué? Con Ben Ish. ¿Quién fue? David, que al final fue muy sencillo, le tiró una ¿qué? Una fronda, una piedra, una piedra con una onda, perfecto. Sigue diciendo la Gemara, Mar Biocham Meshur Rabbi Meir Bishloshame Komot Lejado Piv Leotor Rasha. Escuchen esto bien. Ejad beru lachem ishviere delay, veidach im yuchal ilachem iti veikani vegomer, veidach de kamar el de David, hakel evanochi ki ataba elay bemaklot. Dice la Gemara, escuchen bien esto. Dice Rabbi Yohanan Rabbi Meir, 3 veces la propia lengua y la propia boca de Goliat lo atrapó él mismo. Como sabemos, está escrito, Lo liftach pela Satán. ¿Sí? Una persona no tiene que hablar mal, negativo, ¿por qué? Porque si no después, eso mismo puede ser que pase por lo que él mismo mencionó. No hay que hablar la boca para mal. Él 3 veces habló la boca para mal sin darse cuenta o dándose cuenta. Una cuando dijo, busquen a un hombre que venga y baje Elay conmigo, pero también se puede leer Alay, sobre mí. Entonces él dijo ahí, que venga y baje y pelee sobre mí. Cuando dijo sobre mí, ¿qué básicamente estaba diciendo? Que el enemigo va a estar sobre él. Ahí se atrapó en su propia lengua. Segundo lugar, un lugar similar. Y me ojalá la gemiti veikani. A ver si puede pelear conmigo y pegarme. Dijiste que te va a pegar. También le pegó al final. Y tercera vez, cuando dijo, ¿a qué le manojí que ataba el aibe maclot? ¿Acaso yo soy tu perro? Le dice Goliat a David, que me vienes conmigo con palos. Y al final, ¿qué pasó? Vino con palos y le pegó y lo mató. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno saca cosas de la boca. Pregunta la Gemara, pero David también dijo eso. David nami amarle ataba elay bejereu bejanitu bejinón. También David le dijo a Goliat, tú vienes contra mí, alay, sobre mí, con espada y con diferentes utensilios de guerra. ¿Y por qué David no murió? No, Adar amarle, veanojiba eleja beshem Hashem tzevakot Elohem arachot Israel asher jerafta. O sea, no, al final David le dijo, yo vengo contigo y tú vas a estar sobre mí, yo contigo, pero voy en nombre de Dios. Cuando dijo que va en nombre de Dios, medio rectificó o aclaró lo anterior de que no está sacando algo mal, sino viene con Akadosh Baruj Hu y va a ganar. Y efectivamente no, y por eso no, en el versículo anterior que dijo David, no se llama que habló su boca para mal. Muy bien. Sigue diciendo el versículo sigue diciendo la Gemara sobre Goliat. Vaigasha pelishti, Hashkem ve'arev amar Rabbi Yohanan que de levatrar mekirat shema shachit ve'arvit. Vaitatzav 40 yom amar Rabbi Yohanan que neged 40 yom shenitna ba'im Torah. Está escrito en el versículo que el pelishti, o sea Goliat, iba mañana y tarde con el pueblo de Israel. ¿Por qué mañana y tarde, mañana y noche? ¿Por qué? Dice Rabbi Yohanan, para que no cumplan la mitzvah que hay en la mañana y en la tarde, en la noche, Kriyat Shema. Como dijimos antes, justamente eso es lo que los salvaba a ellos. Y es él que quería que no hagan Kriyat Shema para que no se salve el pueblo de Israel. Y después está escrito en el versículo Vaitiatzav 40 yom, Vaitiatzav 40 yom, estuvo 40 días. ¿Por qué 40 días? Como los 40 días de la entrega de la Torah. Muy bien. Así dice Rabbi Yohanan. Sigue diciendo la Gemara, Vayetze ish ha-benaim mi machanot pelishtim vegomer mai benaim. Está escrito en el versículo que salió el hombre benaim de los campamentos de los filisteos. ¿Y quién era él? Goliat Shemo. Era Goliat, Migat. Vamos a ver ahorita vamos a ver la explicación de este versículo. Mai benaim. Pregúntale, ¿qué significa ish benaim? El hombre benaim. ¿Qué es benaim? Dice la Gemara varias explicaciones. Rav dice, Amar Rav, Shemevune mi kolmum. Estaba construido, estaba bien construido, no tenía ningún defecto físico, estaba completo. Shmuel, y por eso hay Benai, Mevune. Shmuel Amar, Benonishe Behab. Shmuel dice que era el del medio entre sus hermanos. Porque como sabemos de que Goliat, ¿cuántos hermanos tenía? ¿Cómo tenía? ¿Cuántos hermanos tenía Goliat? 4. Y él no era el más gigante ni el más bajito, era el del medio. Benai de Benoni, de mediano. De ver Rabbi Shila Amar, Shehu Asui que Binyan. Rabbi Shila dice que la explicación Benaim es que él estaba formado como un edificio, Binyan, Benaim, Binyan. ¿Por qué? Porque era muy fuerte. Sí, estaba muy bien hecho. Rabbi Yohanan Amar, Barmea Papi, Bajada Nani. Rabbi Yohanan dice que aquí Benaim se refiere a mi Ben, que básicamente Goliat nació de un papá, ¿sí? Pero de 100 padrastros adicionales. ¿Qué significa eso? O sea, que su mamá se embarazó de un hombre, pero durante el embarazo tuvo relaciones con otros 100 personas, su mamá. Goliat shemo mi Gat, tan nerviosi, shakol dashim etimo que Gat.
¿sí? Está escrito sobre Goliat, mi gat. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver mi gat? Ahí dice Rabbi Yosef, porque es como un gat. ¿Qué es gat? Una prensa. Que todo el mundo, de la misma manera que la prensa, están todo el tiempo prensando las uvas para sacar vino, igualmente con la mamá todo el tiempo estaban teniendo relaciones con ella. Sigue diciendo la Gemara. Ketiv me'arot vekarinan ma'arjot Tani Rabbi Yosef sheakol he'eru beimo. Está escrito en el versículo. En el versículo muchas veces está escrito de una manera, pero se lee de otra manera. O sea, como está escrito aquí, está escrito me'arot, pero se lee ma'arajot pelishtim. ¿Sí? ¿Por qué dice Rabbi Yosef? ¿Por qué está escrito me'arot? Me'arot viene de he'eru. ¿Qué es he'eru? Que efectivamente, como mencionamos antes, todos tuvieron relaciones, todos tuvieron he'ara con la mamá de Goliat. Ketiv, dice otra de las cosas que vemos que era muy promiscua la mamá de Goliat. Ketiv harafa, uchtiv orpa. רב ושמואל, אחד אמר הרפה שמה ולמה נקרא שמה עורפה שהכל עורפים אותה מאחריה, ואחד אמר עורפה שמה ולמה נקרא שמה הרפה שהכל דשים אותה כהריפות. וכן הוא אומר ותיקח אישה ותפרוס המסך על פני הבאר ותשטח עליה הריפות, והיא בהיתם עמך אם תכתוש את האוויל במכתש בתוך הריפות בעלי. Dice la Gemara, está escrito respecto a la mamá de Goliat, ¿sí? Está escrito que se llamaba por un lado Harrafa y por otro lado está escrito que se llamaba como Orpá. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál era el nombre real y cuál era el apodo? Discusión entre Rabbi y Shmuel. Uno dice que en verdad el nombre real era Harrafa y Orpá era un apodo. ¿Por qué? Porque todos Orfimotameajarea, todos tenían relaciones con ella por detrás. Y otro dice que en verdad el nombre real era Orpá y el apodo era Harafá. ¿Por qué? Porque todos tenían relaciones con ella como si fuese granos de trigo triturados. ¿Cómo vemos que Arifot es eso? Los dos versículos que mencionamos que leí antes. Pero básicamente ambas opiniones es, ya sea que se llamaba Orpá o ya sea que se llamaba Harafá, por las relaciones en cantidades que tenía la mamá de Goliat. Sigue diciendo la Gemara, Et arbaat ele yuledule Harafá begad veiplu biad David ubiad Avadav. מאי ניו אמר רב חסדא, ספו מדון גוליית וישבי בנוב. ויפלו ביד דוד וביד עבדיו, דכתיב ותשק עורפה לחמותה ורות דווקא בה. אמר רבי יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה. Escuchen bien eso. Esto dice la Gemara, ya que estamos hablando de la mamá de Goliat, 4 grandes gigantes pelearon contra David el rey. ¿Quiénes eran? Y todos eran los hijos de Harafá, de Orpá. ¿Sí? Eran hermanos todos de Goliat. ¿Cómo se llamaban? Saf, Madón, Goliat y por último era Ishbi. Estos 4, ¿sí? En Nov. Y todos estos al final cayeron en manos de el rey David y su ejército. Dice la Gemara, ¿y por qué cayeron en manos de David justamente? Escuchen bien. Está en el versículo, Vatishak Orpá la Jamotá. Orpá, la mamá de Goliat, ¿quién era su suegra? ¿Quién era la suegra de Orpá? De esta. Vatishak Orpá la Jamotá. Orpá la mamá de Goliat. Naomi. ¿Sí? Naomi. ¿Y quién más había? Esta Naomi era suegra también de quién? De Ruth. ¿Y quién vino de Ruth? David. Muy bien. Dice la Gemara, ¿qué pasó? Orpá se acercó con Naomi. Naomi era tzadeket. Sí, estaba en los caminos de Dios. Ella se acercó con ella, le dio un abrazo, le dio un beso, pero se alejó. Dejó todo. A diferencia de Ruth, que se acercó con su suegra y se mantuvo acercada a la espiritualidad, al judaísmo y demás. Dijo Akadosh Baruj Hu, dice Rabbi Yitzhak, ¿sabes qué dijo Akadosh Baruj Hu? Que vengan los hijos de la mujer que besó, abrazó y se escapó y sean muertos. ¿Por qué? O caigan en manos de los hijos de Ruth que abrazó y se quedó abrazado. Se quedó cerca al camino de Akadosh Baruj Hu. Sigue diciendo la Gemara Darashrava. Bizhar abad de maot chorida orpa al jamotá. Zachtav yatzum imen arba giborim sheneemar. Vatasena kolan vatifkenaot. Dice Raba, ¿por qué tuvo el mérito esta orpa de tener 4 gigantes tan fuertes? Hay que tener un mérito para eso. Dice Raba, te voy a explicar por qué. Porque cuando ella lloró, cuando se separó de su suegra, lloró 2 veces. Está escrito en el versículo Vatisena kolam, lloró. Y después vatifkenaot, lloró una segunda vez. ¿Cuántos ojos uno tiene? 2. La primera vez llora, ¿cuántas lágrimas le salieron? 2. Segunda vez lloró, ¿le salieron cuántas lágrimas? 2, una de cada ojo. ¿Cuántas lágrimas en total? 4. Por eso tuvo el mérito de tener 4 hijos fuertes. Sigue diciendo la Gemara Ketiv.
וחץ חניתו וקרנן ועץ חניתו. אמר רבי אלעזר, עדיין לא הגענו לחצי שבחו של אותו רשע, מכאן שאסור לספר שבחה של רשעים ולא לפתח בכלל להודיע שבחי דוד. Dice la Gemara, está escrito en Shemuel respecto a la lanza de Goliat, וחץ חניתו, וחץ con het, pero así está escrito, ¿sí? Pero por otro lado se lee no וחץ חניתו sino ועץ חניתו, o sea, se lee ve'etz, la madera, la madera de su lanza. Y por otro lado está escrito Vejetz, de su lanza así, y por otro lado está escrito Vejetz. ¿Qué está pasando? Dice Vejetz, está escrito así, aunque no se lee, es para decirte algo, para enseñarte que Vejetz viene la palabra Hetzi, ¿sí? Y al mismo tiempo, Janito viene la palabra Gen, para enseñarte que la Torah, ¿sí? No llegó, para enseñarte que este Goliat tenía mucho más, todo lo que contó en alabar a Goliat, fue nada más Hetzi, Hetzi la mitad de su belleza, de sus cosas. Pero hay mucho más que Goliat tenía, ¿sí? En físico y demás. Pero aquí aprendemos que si la Torah no contó todo, el Naví no contó todo, es porque no se hablan cosas buenas de una persona mala. No se habla. Pregúntale a si es así, entonces ¿por qué el Naví Bijlal me dijo la mitad? ¿Por qué me dijo la mitad y falta otra mitad que no me diga nada? O sea, no es importante decir algo cuando estaba peleando contra David, para enseñarnos, para alabar a David. Mira, David, para que veamos que David tenía mucha fe con Akadosh Baruj Hu, e inclusive con la mitad de cosas que ya vimos con Goliat, él pudo ganar en contra él. Pero nunca se dice todo lo de un rasha. No se habla cosas buenas de un rasha. No se debería hablar nada bueno, a menos de que hay que alabar a la contraparte, de que en este caso se menciona Hetzi, la mitad, como el caso de David, y por eso en el caso de Naví, de Goliat, sí se mencionó algo, no para alabarlo a él, sino para darle alabanza a ¿quién? A David, que pudo derrotarlo al final. Obviamente con ayuda de Kadosh Baruj Hu, Besiata Ishmaya. Sigue diciendo la Gemara, Bene Amón, Bau, Benitzchonosh el Shovach, Bejule. Mencionamos en la Mishnah otro caso, que el pueblo de Amón también fueron con la fortaleza, ¿sí? Con la seguridad de ¿quién? Del general Shovach, ¿sí? Y al fin, cuando fueron a pelear contra Israel. Y al final, ¿qué pasó? Todos cayeron. A diferencia del pueblo de Israel, repito otra vez que van con Benitzchonosh el Makom, con la fortaleza de Kadosh Baruj Hu, y ganan. La Gemara viene y explica lo siguiente: Ketiv, Shovach, Uchtiv, Shofach. Rabu Shmuel, Hadamar Shofach, Shemo Velama Nikra Shemo Shofach, Sheasui que Shovach. Vehadamar Shofach, Shemo Velama Nikra Shemo Shofach, Shekol Arroe Oto, Nishpach Lefanav Kekiton. Dice la verdad, está escrito por un lado que el nombre de esta persona, este general, era Shovach, con Bet, y por otro lado está escrito Shofach, con Fei. ¿Cómo era la cosa? Dice además, esto es una discusión entre Rabbi Shmuel. Uno dice que en verdad el nombre real era Shofach, y lo llamaron Shovach como apodo, ¿por qué? Porque Shovach es un palomar. ¿Por qué? Porque era tan alto y tan fuerte como un palomar. Se veía así y la gente tenía mucho miedo de él, ¿sí? Y otro dice que en verdad Shovach es un nombre real y su apodo era Shofach. ¿Por qué Shofach? Porque ese era el apodo que tenía, porque Shofach viene de la palabra Shofech. ¿Por qué? Porque cada persona que lo veía, por susto y por miedo, como que se tiraban como agua. Tenían mucho miedo. Viene Shofach de Shofech. Sigue diciendo la Gemara. Otra discusión que hay, pero ahorita no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el ejército de Nebuchadnezzar. Está escrito Ashpato vekeber patuach kulam giborim. ¿Qué es Ashpato? Discusión también entre Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, Veambrile, Rabami, Verabasi. Hadamar. Hay unos que dicen que es entre Rabbi Shmuel la discusión, hay otros que dicen que la discusión es entre Rabbi Ami y Rabbi Asi. Hadamar besha shezorkim chetzosim ashpatot shechalalim beshema tomar sheumanim bakerav talmud omar kulam giborim. Hadamar besha sheosim tzorchem osim ashpatot zev beshema tomar mipnei shechole me'aim hem talmud omar kulam giborim. Dice la Gemara, uno dice que ashpatot se refiere que cada vez que ellos tiraban una lanza, tiraban una flecha, le daban perfecto a las personas y se morían y causaban montículos y montículos de cuerpos muertos, o sea que eran fuertes. Ahorita uno pensaba de que no eran porque eran fuertes, sino porque eran profesionales, pero no eran fuertes de verdad. Dice el versículo después, Kulam Giborim, eran fuertes. Eso es una explicación. Una segunda explicación es que Ashpatot se refiere que no cuando tiraban una lanza y flechas y demás, sino cuando iban al baño a hacer sus necesidades, hacían montículos y montículos del número 2, ¿sí? Y uno puede pensar de que era porque estaban enfermos del estómago, que todo el tiempo iban al baño. No, Kulam Giborim, no era una enfermedad, eso no era una enfermedad, sino ellos estaban fuertes y estaban sanos. Dice la Gemara, así podemos deducir de aquí, Amar Rabbi Mari, Ramari Shmamine Haiman de Nafish Zivle, Joleme Ainhu. Dice Ramari, podemos aprender de aquí aparentemente que una persona que tiene que ir mucho al baño tiene una enfermedad estomacal.
Porque ahí está, de que aquí en este caso, que iba mucho al baño, hacían montículos y montículos de excremento, ¿sí? ¿Qué pensábamos nosotros? Que están enfermos. Y la Torá necesita, el versículo necesita rectificarnos de que no, que son fuertes, pero si no hubiese rectificado, hubiésemos pensado que están enfermos. Vemos que la persona que hace mucho, que va mucho al baño, hace muchas necesidades, ¿qué pasa? Demuestra de que está enfermo. Y pregunta la Gemara, ¿para qué me tiene que decir eso? Litraj benafshe, porque una persona que tiene que ir mucho al baño, ¿sí? Demasiado, es una señal de que se cuide de antes, porque después, antes de que se agrave mucho más el problema, que se lo trate de mucho antes. Sigue diciendo la Gemara de Agabelev ish isgena, Rabbi Amim, Rabbi Asi, Hadamar, y asgena midato ve Hadamar, y esigena leachrim. Está escrito en el versículo, la preocupación en el corazón de un hombre, isgena. ¿Qué significa eso? Discusión entre Rabbi Amim y Rabbi Asi. ¿Cómo explicar? Uno dice que se refiere y asgena, o sea, que la aleje, si una persona tiene preocupación de algo, que se aleje esa preocupación, que no piense en ella. Y otro dice que la explicación es yesigena, que la hable con otro, que vaya a consultarse, que se desahogue. Eso es lo importante. Sigue diciendo la Gemara, ve'atem y atem ken, ve'jule, ve'jol kachlama, vi'penesh Hashem, ve'jol kinuyam, munachim baron. Mencionamos de que, repito otra vez, de que las otras naciones van por Nitzjonó con la fortaleza de sus reyes, de sus generales, y nosotros no somos aquí, sino que Hashem Elohechem, Él va con nosotros. Y la pregunta es, ¿para qué tiene que decir Él va? Diga que el Hashem Elohechem está con nosotros. ¿Qué es Él va? Dice la Gemara, no, porque se refiere al arca. Que el arca, como mencionamos antes, el Aarón, iba siempre con el pueblo de Israel para las guerras. ¿Y qué hay dentro del arca? Hashem Elohechem, ahí está Dios, ahí están los nombres de Dios, ahí están todos sus apodos y demás. Sigue diciendo la Gemara, ¿cómo sabemos que el Aarón iba efectivamente con ellos a la guerra? Como está escrito en el versículo, Vejenu Omer, Vaishlach otam Moshe leflamate latzava otam bet Pinehas otam elu Sanedrin Pinehas de Meshuach milchama o Klea Kodesh de Aaron veluchot sheba b'chatzot Torah elu shofarot. Está escrito en el versículo que acabamos de mencionar, Vaishlach otam Moshe leflamate latzava otam bet Pinehas ben Elazar kohen latzava o Klea Kodesh b'chatzot Torah. ¿Qué significa eso? Otam se refiere que mandaba al Sanedrín a la guerra. Pinehas era el kohen Meshuach milchama, que tenía que ir para fortalecer todos los mensajes que mencionamos antes. Era el Meshuach milchama, el kohen ungido para las guerras. Klea Kodesh, utensilios santos, ¿a qué se refiere? El Aarón, el arca y las tablas. Bajo la Torah se refiere a los shofarot, pero de todas maneras vemos que el Aarón iba con el pueblo de Israel hacia la guerra. Tana. Ahorita está escrito aquí que Pinhas fue el Meshuach Milhamá. Esto está hablando este versículo que mencionamos antes. Cuando el pueblo de Israel fue a la guerra contra ¿quién? Midian, con los Midianim. Dice la Gemara, escuchen bien. Tana, lo lejina malach Pinhas la Milhamá. No fue en vano así que justo Pinhas fue el que Meshuach Milhamá de la guerra contra Midian. Es todo midá que neged midá, todo calculado. Eso es para cobrarse lo que le hicieron al papá de su mamá. ¿Quién era el papá de la mamá de Pinhas? O sea, los ascendentes de él, ¿quién eran? Yosef. ¿Quién vendó a Yosef? A Paró. Vehamedanim majeruó todo el Mitzrayim. ¿Sí? Entonces, como los Midianim vendieron a Yosef, ahorita vino Pinhas en la guerra contra Midian y fue con el Meshuach Milhamá. Todo al final se voltea. Dice la Gemara, vemos de aquí aparentemente, que vamos a ver si nos cuadra, la membra de Pinhas mi Yosef ate. Vemos de aquí que aparentemente Pinhas era descendiente de ¿quién? De Yosef. Sí, porque así estamos diciendo aquí. Otra vez, ¿qué estamos diciendo aquí? Que como Yosef fue vendido por los Midianim, ahorita Pinhas, que es descendiente de Yosef, va a ir en contra de los Midianim en la guerra. Significa que Pinhas era descendiente de Yosef. Así vemos. Pregunta la Gemara, vea que Tib, ve Elazar ben Aharón la cajlo mi penot putielo leisha, mailav de atimitro, shepite magalim la bodazara. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque el papá de Pinhas, ¿quién era? Elazar, tribu de Leví. Y Elazar, la esposa de Elazar, ¿quién era? Está escrito, ve Elazar ben Aharón la cajlo mi penot putiel, de las hijas de Putiel. ¿Quién era Putiel? Dice la Gemara, Yitro, que le dio de comer a diferentes becerros y corderos para hacerlos idólatras. O sea, Yitro no tiene nada que ver con Yosef. ¿Dónde sale la descendencia de Yosef? Que Pinhas era descendiente de Yosef. Si el papá era Elazar y la mamá era la hija de Yitro, ¿de dónde sale? Dice la Gemara, mi Yosef shepitpet beitzro. Cuando está escrito en el versículo Putiel, no se refiere Putiel shepite magalim la bodazara, o sea, Yitro, sino se refiere Putiel shepitpet beitzro, que despreció su instinto negativo y fue en contra de él. ¿Sí? ¿Y a quién es ese? Yosef con Eshet Potifar. ¿Sí? Entonces dice aquí se refiere a que efectivamente Elazar, según esta explicación, se casó con una descendencia de una de las hijas descendientes de Yosef. Pregunta la Gemara, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque cuando Pinhas mató a Zimbri, ¿qué pasó? Los Shevatim evazimotó. Las diferentes tribus empezaron a ¿qué? A despreciarlo, a decirle, reíten ben putizé, ben shepitem avi mo agalim, la boda zara y Aarón nací mi Israel.
El hijo de un papá, el hijo de una mamá que su papá, ¿sí? Le dio de comer a diferentes corderos y vacas pequeñas, ¿cómo se dice cuando recién nacida? Becerros, ¿sí? Para Abodá Zará, él va a venir y va a matar a un líder de una tribu de Israel. Dice la Gemara, significa que si lo estaban despreciando, que hizo Abodá Zará, no sé qué, que su ascendente hizo Abodá Zará, significa que él viene de ¿quién? De Yitro, no de Yosef. Entonces tú me acabas de decir, no, Putiel no se refiere a Yitro, sino se refiere Pitpet a Yosef. No, pero vemos aquí claramente que es Yitro otra vez. Por eso viene la Gemara y responde y dice, tienes toda la razón, viene de los dos. El ahí avúa de Imem Yosef, Ime de Imem Yitro. De Ime de Imem Yosef, avúa de Imem Yitro. Mira, te voy a explicar. Si el papá de la mamá venía si el papá de la mamá de Pinjas venía de Yosef, entonces la mamá de la mamá venía de Yitro. Y si la mamá de la mamá era de Yosef, pues el papá de la mamá era de Yitro. O sea, efectivamente venía de los dos lados. Y te voy a traer una prueba. Daikanami, dichtimi benot Putiel tremash mashmamine. Cuando está escrito en el versículo que Elazar se casó con las hijas de Putiel, Putiel se puede escribir sin yud. Putiel. ¿Por qué tiene que escribir yud? Para decirte que hay dos cosas que hay para el hidrosh. Una, pitem, que es pitem, que le dio de comer a los becerros para Abodá Zará. Y otra, para drasha pitpet, que es pitpet, que despreció a su instinto negativo con ese Potifar. Entonces, básicamente, esta esposa de Elazar se casó con una mujer que tenía que venía de los dos lados, de Pitem, de Yitro, y de Pitpet, de Yosef. Significa que Pinjas efectivamente sí era descendente también de Yosef. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.